bienvenidos a todos al Centro de Capacitación Nuevo Amanecer. Mi nombre es Daniel García, soy sociólogo y vamos a continuar con esta serie de videos respecto a las temáticas de violencia enfocadas en la pareja. En el presente video vamos a hablar específicamente de lo que tiene que ver sobre el machismo. Antes que nada quiero puntualizar que cuando nos referimos a machismo tendemos por lo general a pensar que se trata de una actitud o un comportamiento que solamente es ejercido por los hombres contra las mujeres. Y esto, aunque en la mayoría de las veces es así, no implica que sea siempre así. Es decir, no implica que una mujer no pueda ser machista. Es decir, esto no tiene nada que ver o va más allá del hecho de ser hombre o mujer. Y puede una mujer perfectamente tener actitudes machistas, ¿no? Un ejemplo muy sencillo para graficar lo que acabo de mencionar tiene que ver, por ejemplo, como cuando una madre pues le dice a un hijo que no puede estar en la cocina porque la cocina es solo para las mujeres. Entonces desde ahí estamos fomentando, en este caso desde la madre, una actitud machista donde se le está diciendo, en este caso al niño, que cocinar es algo que solamente hacen las mujeres y que los hombres no deben hacerlo. Otra manera también de cómo se puede expresar el machismo es cuando se le dice a los niños que no lloren porque los hombres no lloran. Es decir, como si de alguna manera los hombres fuésemos algún tipo de robots que no tuviéramos ningún tipo de emociones o que no fuéramos seres humanos y que por ende no podamos llorar. Evidentemente esto no es así. Los hombres tenemos emociones también y es perfectamente válido que los hombres pues en determinadas situaciones también lloremos. Realmente esto no tiene nada de, digamos, de malo, por decirlo de alguna manera, o nada de inadecuado, de inapropiado. Al contrario, es algo que como seres humanos a todos nos ocurre, nos pasa en algún momento. Muy bien, introduciéndonos ya un poco más en lo que tiene que ver con el machismo, se define el machismo realmente como una actitud o un comportamiento por medio del cual se presume o se cree que el hombre es de alguna manera superior a la mujer, ¿no? Y no solamente se trata de una actitud individual, porque realmente no se trata de una simple creencia individual que puede tener alguien, sino se trata de un comportamiento socialmente aprendido, como acabo de ejemplificar hace unos instantes. Es decir, no se trata del machismo simplemente de una actitud personal, sino de un comportamiento social que durante mucho tiempo fue visto como legítimo o como algo válido, algo que está bien, que es correcto, que no tiene nada de malo, no representa ningún tipo de inconveniente o no representa ningún tipo de malestar, ¿no? Evidentemente en el día de hoy pues sabemos que esto no es así y que las actitudes machistas pues debemos de irlas erradicando de nuestras sociedades. Sin embargo, se siguen presentando casos de muchas situaciones de violencia a raíz de esta cultura machista en la que vivimos. Básicamente, como mencioné, el machismo parte de la idea de que el hombre es de alguna manera superior a la mujer. Y esto se origina en una verdad a medias, por decirlo así. Es decir, en el hecho de que físicamente, por lo general, desde el punto de vista físico, los hombres somos más fuertes que las mujeres. Esto es correcto, es totalmente cierto, nadie puede negarlo, digamos, esto es una cuestión biológica. Evidentemente, por regla general, repito, no quiere decir que no haya excepciones, pero por regla general los hombres somos físicamente, en cuanto a fuerza bruta, más fuertes que las mujeres. Y esto en las sociedades primitivas era algo que tenía su utilidad y su valor y debido a ello pues el hombre y la mujer se dedicaban a hacer ciertas tareas. Pero en la sociedad en la que vivimos, en pleno siglo XXI, esta diferencia en cuanto a fuerza física ha pasado realmente a ser irrelevante o a un segundo plano. La diversificación de las actividades o de los trabajos y de las funciones que podemos desempeñar han hecho que la diferencia de la fuerza física pase a un segundo plano. Es decir,
Hay ciertas profesiones donde se sigue requiriendo, por la naturaleza de las profesiones, tener esta fortaleza física, ¿no? Trabajos en construcción, en minería, eh, trabajos en otro tipo de actividades industriales que requieran de un alto desgaste de energía física. Sin embargo, hay otro tipo de actividades el día de hoy, y que son en su mayoría, que ya no requieren o que no necesitan de una alta dosis de fuerza física, es decir, las actividades sobre todo relacionadas con los servicios. No necesitamos para trabajar en una oficina ser el más fuerte de la oficina, no necesitamos para trabajar como maestro ser el más fuerte, ni nada por el estilo. Realmente son cosas que el día de hoy han sido, que nos han igualado en ese sentido, tanto hombres como mujeres. El desarrollo científico y el desarrollo tecnológico, la invención de las máquinas, etcétera, etcétera, que hacen el trabajo por nosotros, ha facilitado también a que esos trabajos que antes, por el nivel de fuerza que requerían para ejecutarse, solo pudieran hacer hombres, ahora también lo puedan a través de estas máquinas o del avance tecnológico, lo puedan también desarrollar las mujeres sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, esta premisa falsa sobre la cual se fundamenta gran parte de las actitudes machistas, pues evidentemente el día de hoy no tiene cabida. No tiene cabida y no hay ningún tipo de argumento válido para creer que de alguna manera los hombres somos más poderosos y que somos superiores a las mujeres. Las mujeres tienen también el derecho a tener las mismas oportunidades, el acceso a las mismas oportunidades que nosotros, sin ningún tipo de diferencia en este caso, por el hecho de ser mujeres, ¿no? En nuestro país, lastimosamente, el tema del machismo pues sigue siendo algo que tiene mucha incidencia. Según las últimas estadísticas del año 2010, en cuanto a violencia de género, habían manifestado 9 de cada 10 mujeres haber sido víctimas de violencia de género alguna vez en su vida, producto obviamente de una cultura patriarcal y machista, ¿no? Donde creemos o tendemos a pensar que las mujeres son de alguna manera inferiores. La sexualización también o la hipersexualización de las mujeres y el hecho de creer que simplemente pues solamente sirven para un determinado tipo de actividades producto de esta hipersexualización también constituyen actitudes machistas que no nos permiten visualizar a las mujeres en su potencial total y en sus capacidades totales. Es algo que como sociedad y como ecuatorianos pues debemos tratar de ir mejorando, de ir cambiando, y como mencioné al principio del video, no es un comportamiento social aprendido que solamente pueda ser ejercido del hombre hacia la mujer, sino también que puede ser ejercido de la mujer hacia el hombre. Y muchas veces nuestro medio de referencia, que son nuestros padres, son también los encargados a veces, sin quererlo, porque no es algo que se haga a propósito, sin quererlo, de transmitir a veces este tipo de actitudes o de valores. Por eso es muy importante siempre tratar de, desde el inicio en los hogares, de fomentar la repartición justa y equitativa de las tareas del hogar, ¿no? Para que de esta manera también pues los conflictos de pareja no se generen debido a este tipo de situaciones donde pues hay una doble manera de medir lo que los hombres y lo que las mujeres podemos hacer, ¿no? Si un hombre tiene 10.000 novias o tiene alguna aventura, pues se tiende a decir que bueno, que es genial, que está correcto, que es un Don Juan y se lo ve como algo positivo. Pero si una mujer llega a cometer algún tipo de situación de infidelidad, pues resulta que la mujer es la peor persona casi que existe. Y no debe ser así. La actitud, más allá de que no vamos aquí a entrar en temas morales, de lo bueno y lo malo, pero la actitud o la manera de juzgar debe ser igual para ambos, porque finalmente el acto sigue siendo el mismo. Gran parte de la
forma en cómo esto puede cambiar es parte justamente desde la educación, tanto la que recibimos desde nuestros padres como la que se nos imparte también en los establecimientos educativos, ¿no? Hay que tratar de entender, sí, que no somos iguales en cuanto a condiciones biológicas. Evidentemente los hombres tenemos ciertas características biológicas y las mujeres también tienen ciertas características biológicas, pero sí somos iguales en derechos y en acceso a oportunidades. Es decir, tanto hombres como mujeres tenemos que tener el mismo tipo de oportunidades y de derechos y ser vistos de la misma forma sin que medie por ello una orientación de género. De que por ser mujer no puedes hacer este tipo de trabajo, porque por ser mujer recibes este tipo de trato diferenciado y muchas veces pues negativo, ¿no? Entonces esto es algo muy importante, tenemos que tenerlo en cuenta porque es el machismo, ¿no? Algo, una palabra que hemos escuchado quizás mucho últimamente, a través de este discurso, de este uso lingüístico donde legitimamos esta situación o esta actitud de creer que el hombre es de alguna manera superior a la mujer y por ello después tratamos de justificar situaciones de violencia, como las se mencionaron en el pasado video, sean sexual, psicológica, económica o física. En el siguiente video vamos a continuar hablando y vamos a ver específicamente cómo construir relaciones de pareja desde el respeto y desde la equidad. Ya hemos visto que tiene que ver con, lo que tiene que ver con la violencia, lo que tiene que ver con la violencia de género, las dimensiones de la violencia y el machismo. Ahora vamos en los siguientes videos que nos quedan, los próximos 3 videos, a ir revisando lo que tiene que ver con cómo, una vez identificadas estas situaciones, construir relaciones de pareja adecuadas, óptimas, en condiciones de igualdad y del mutuo respeto, que siempre debe haber. Y finalmente vamos a ver la importancia de las habilidades blandas dentro de este proceso de construir pues, relaciones sociales, en este caso relaciones de pareja, desde el respeto y pues que sean realmente beneficiosas para ambas personas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.